Hola a todos y bienvenidos a nuestras jornadas profesionales de salud ambiental. Soy Fernando Pérez y soy el director técnico del Instituto para la Salud Ambiental. El instituto es un organismo que depende de la Fundación Vivosano y nuestro objetivo es conocer todos aquellos factores que pueden incidir en la salud de las personas por los lugares en los que viven, concretamente la calidad del ambiente en los espacios interiores. La conferencia de hoy va a servir para introduciros en qué es este mundo de la salud ambiental, qué factores son aquellos que tienen incidencia sobre nuestra salud bueno, pues os invito además a seguir las demás conferencias que continúan después de esta, donde los diferentes temas que vamos a tratar hoy se van a manejar de manera específica, desde la medicina ambiental, desde la investigación biomédica por los efectos de las radiaciones no ionizantes a los organismos vivos, qué ocurre con el gas radón, qué ocurre con el medio ambiente cuando vamos más allá de la línea que nos permite nuestra capacidad como organismos ante la naturaleza que está ahí, ¿no? que nos ofrece el resguardo, vida y acojo, ¿no? Y también cómo podemos aplicar todos estos recursos en diseñar viviendas, oficinas y ciudades más eficientes, tanto para conservar la salud del planeta como para conservar la salud nuestra propia salud, gracias a los lugares que nosotros edificamos, construimos y en los que habitamos. Bien, para ello os voy a hacer una presentación. Muy bien, pues vamos a hacer una introducción a qué es la salud ambiental, cómo es la salud de los ambientes en los interiores en los que vivimos, trabajamos, estudiamos, etc. Pues si observamos los factores que afectan o que influyen sobre la salud, vemos que hay varios que ya son muy conocidos, como los estilos de vida, ¿no? Pues la alimentación, el ejercicio, diferentes factores que sabemos que tienen una influencia tanto positiva o negativa, dependiendo cuáles sean estos hábitos en nuestra vida, ¿no? La genética viene heredada, es un regalo de la vida que nos puede hacer muy saludables o por el contrario puede traer algún problema heredado de nuestros ancestros. El otro sería el sistema sanitario. El sistema sanitario es un gran soporte de la salud, ya que nos permite equilibrar pues, las dificultades que de alguna manera pues, nos enfrentan a los problemas de salud cotidianos y que bueno, pues nos protege, nos cuida, nos enfrenta a ellos y nos ayuda a superarlos. Por eso el sistema sanitario es un factor importante. Y el cuarto factor que influye en la salud es el ambiente. De eso hoy en día no hay ninguna duda. O sea, lo tenemos muy claro y tenemos mucho conocimiento sobre este factor. Ahora bien, un detalle. El ambiente no solamente influye desde el exterior de las viviendas, sino que también influye en el interior de los edificios donde vivimos y trabajamos. En el interior de los edificios, además, pues no lo percibimos muchas veces, pero pasamos mucho tiempo. En el interior de los edificios podemos llegar a pasar cerca del 90% de nuestro tiempo. En nuestra casa, en nuestra oficina, en los transportes públicos. La vida moderna nos trae de alguna manera que pasemos mucho tiempo realizando trabajos en el interior de edificios o en el interior de transportes que, bueno, pues pueden tener una serie de aspectos dentro de su calidad interior. Luego hay otro factor también dentro de los espacios interiores, ¿no? Este es que pasamos cerca de un tercio de nuestra vida descansando, durmiendo. Y cuando descansamos, pues lo hacemos normalmente en un ambiente interior. Y ese espacio, que sería nuestro dormitorio, además tiene un condicionante añadido. El condicionante es el uso de la cama. La cama, aparte de ser un lugar muy confortable, pues tiene otras características. Por ejemplo, la característica de ubicarnos durante días, semanas, meses y años en un mismo lugar del mundo durante un periodo de entre 6 y 8 horas diarias de nuestra vida, todos los días. De tal forma que si existe algún factor ambiental que tenga influencia sobre ese espacio, tenemos muchas
dificultades realmente para poder escapar de él. Su influencia sería realmente significativa. Por eso los dormitorios, dentro de los estudios y dentro de los trabajos de salud mental, es uno de los factores primordiales, ¿no?, para el desarrollo de nuestro trabajo como expertos profesionales en salud mental. En los espacios interiores se encuentran muchos factores que pueden afectar a la salud y que desconocemos. Desconocemos pues porque normalmente nadie nos ha explicado qué son, que están ahí, y porque además tienen una particularidad. La mayor parte de ellos son completamente invisibles. No los vamos a notar o no vamos a percibirlos a través del olfato, ni a través de sensaciones físicas de ningún tipo, ni se van a manifestar con colores. O sea, realmente son factores muy invisibles, al no ser que empiecen a tener algún tipo de influencia sobre nuestra salud. A partir de ese momento sí que podemos empezar a notar su influencia y, lógicamente, a sospechar que hay algo en un ambiente donde solo cuando estamos ahí sufrimos algún tipo de problema en nuestra salud. Vamos a ver qué conocimientos tenemos del ambiente que nos rodea. Bueno, para ello podemos ver estas dos imágenes. Podrían ser nuestras casas. Vemos este edificio, esta casa tan bonita, con jardín, o este salón tan ordenado y tan confortable. Y bueno, pues a simple vista, ¿qué vemos? ¿Qué podríamos ver de los factores que podrían ser de riesgo? Es difícil realmente comprenderlo, ¿no? Y si vamos a nuestro dormitorio, que hemos advertido que puede ser uno de los lugares más susceptibles, ¿no?, para sufrir la exposición a un factor de riesgo ambiental en el interior de un edificio, pues tampoco somos capaces de ver muchas cosas, al no ser que tengamos la experiencia de un técnico profesional en salud ambiental que haya realizado muchos trabajos y que tenga la formación necesaria para poder identificarlos. En el otro caso sería eso, un problema de salud que nos estaría avisando de que algo no funciona bien en nuestro ambiente. Vamos a ver algunos de estos ejemplos que influyen en nuestra salud para conocer mejor de qué es lo que estamos hablando. Y en los primeros factores que influyen en nuestra salud, en el ambiente de nuestras vidas, serían aspectos muy globales, ¿no?, de carácter geofísico y de una naturaleza electromagnética. Es de orden natural, pero es de orden electromagnético. Aquí entraría en primer plano el campo magnético terrestre. Aquí podemos ver la Tierra, esta gráfica a la derecha, con las líneas de campo del campo geomagnético de la Tierra, que tiene una función impresionante. O sea, una de las primeras funciones que cumple el campo geomagnético es generar un escudo que nos va a proteger del exceso de radiación que viene del Sol y también del fondo de las estrellas, ¿no?, del fondo del universo, pero principalmente del Sol. Esa radiación es contenida por un escudo de fuerza de carácter magnético, que sería el campo geomagnético de la Tierra. Bien, no solamente sirve para protegernos de este factor, sino que además cumplen la función de establecer todos los requisitos, por así decirlo, el sustrato o la atmósfera electromagnética que permiten la vida en nuestro planeta. Sin estas características de las radiaciones solares y del campo magnético terrestre, no estaríamos aquí, no podríamos existir. Nuestra naturaleza está ligada a este carácter electromagnético del planeta en el que vivimos. Bien. Ahora, si construimos un edificio sobre estas fuerzas geofísicas entre el cielo y la tierra, podemos encontrar elementos que distorsionen de manera puntual y localizada esas fuerzas geofísicas. ¿Qué podemos encontrar en la edificación de una casa que pueda generar ese tipo de distorsiones? Pues principalmente los materiales ferromagnéticos. En este caso tengo una imagen de unos mallazos que se podrían aplicar al suelo, pero podríamos estar hablando de estructuras de armado para hormigón, vigas, hierros, planchas de hierro ensolados, etc. Todos estos se pueden comportar como si fuesen auténticos imanes, generando distorsiones del campo geomagnético de forma muy localizada. O sea que ahí tendríamos un campo geomagnético pervertido, distorsionado, complejo. No estaría dentro de la naturalidad del ambiente, ¿no? Y luego tendríamos otros factores de carácter natural.
Esos factores de carácter natural pueden ser corrientes de agua subterránea, cambian la composición de los minerales, fracturas en la geología del terreno, que pueden generar cambios en los comportamientos eléctricos y magnéticos de estos materiales en el subsuelo y provocar en superficie pues, variaciones de esos campos geofísicos que de manera puntual pueden estar ejerciendo una fuerza negativa sobre la ubicación, en este caso, pues posiblemente de una cama, ¿no? Para eso, normalmente nos valemos del conocimiento de estas fuentes, ¿no? de contaminación electromagnética natural en el interior de un edificio para localizarlas y elegir las mejores disposiciones para la ubicación de una cama. También en los proyectos desde inicio, pues muchas veces se hace el estudio del terreno para poder definir dónde están los acontecimientos que habrá que evitar a la hora de diseñar y disponer los diferentes espacios. El otro elemento que podemos encontrar también de carácter electromagnético, pero en este caso concreto sería un elemento artificial, sería la contaminación electromagnética, ya más conocida por todos nosotros. ¿Desde cuándo disfrutamos de esta maravillosa contaminación electromagnética? Pues que sepamos desde el 4 de septiembre de 1882, cuando Edison encendió las luces por primera vez de la ciudad de Nueva York. A partir de ese momento, como podemos ver en esta imagen, bueno, pues la Tierra se ha llenado de miles y miles posiblemente millones de bombillas y de miles de kilómetros de cableados para poder llevar a la energía eléctrica desde las centrales a todas las ciudades que necesitan, bueno, pues el consumo de electricidad para hacer valer esta fuerza eléctrica. Bien. En este caso encontraríamos el siguiente factor, las líneas de transporte eléctrica que llevan la electricidad hasta la industria o nuestras viviendas, pues son estas líneas de alta tensión, también líneas de media tensión que todos conocemos, las vemos por las ciudades, las vemos por el campo, cuando están muy próximas a las viviendas son un factor de riesgo importante, otras que no vemos porque van enterradas por la acera o van enterradas por el centro de las calles, pero que no dejan por ello de ser menos peligrosas, ya que los campos que generan tienen la capacidad de generar emisiones en el interior de los edificios de forma tan clara como las que se producen por estas líneas, ¿no? Y más recientemente han aparecido, a principios de siglo, pues, las nuevas tecnologías inalámbricas, las antenas de telefonía móvil, pues están plagando el paisaje de nuestras ciudades y tienen una capacidad de emisión sobre edificios cercanos en dirección y en altura a estas tecnologías, ¿no? Bien, ¿qué es lo que provoca esto? Esto provoca que nos encontremos pues, dentro de una vivienda pues emisiones que pueden venir del transporte eléctrico, tanto soterrado como aéreo, que estén próximos a la vivienda y que puedan generar estos niveles de contaminación en el interior, también de las antenas de telefonía móvil o de televisión digital terrestre u otros sistemas de telecomunicación, que no es el caso que nos metamos ahora mismo en ello, pero que también están ahí, ¿no? Que tienen la capacidad también de generar emisiones en el interior de los edificios en los que vivimos y trabajamos. Aparte de esto, en el interior de los edificios también se distribuye la electricidad a través del sistema eléctrico propio del edificio. Muchos de los sistemas eléctricos son capaces de generar campos eléctricos y magnéticos en diferentes intensidades y en diferentes densidades. Además están los electrodomésticos, sobre todo aquellos que tienen motores, transformadores, resistencias como lavadoras, hornos, frigoríficos, etcétera, que tienen capacidades de generar campos magnéticos importantes en proximidad a estos electrodomésticos. A veces los podemos encontrar justo al otro lado de la cabecera de una cama de un dormitorio, ¿no? Y estos campos atraviesan las paredes sin ninguna merma, no tienen ninguna dificultad. Luego también encontraríamos, en relación con las antenas de telefonía móvil, pues todos los dispositivos inalámbricos que a día de hoy bueno, pues albergan nuestros edificios, ¿no? Router wifi, teléfonos inalámbricos, tablets, ordenadores, todos estos dispositivos tienen que hablar entre ellos a través de radiofrecuencias. O sea, son fuentes de banda de microondas. Bien, ¿qué opinión hay oficial sobre la salud, sobre este tipo de factores? Bueno, pues la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, el ICNIRP,
nos dice que todo está adecuado, que para eso ellos han influido en la creación de las normas y de las leyes y que el público en general y el laboral está protegido ante este tipo de contaminaciones. Bueno, hay una gran discrepancia entre este organismo que no es oficial, sino que es un organismo privado y que normalmente trabaja para los lobbies de las telecomunicaciones y de las generaciones y de las empresas de generación de electricidad. Hay una discrepancia con la OMS, porque la OMS sí dice que hay un factor de riesgo importante. De hecho, tiene ubicada todas estas frecuencias, todas estas tecnologías de las que estaba hablando, las tiene ubicadas en algún momento de este siglo en un nivel concreto de peligrosidad, como posible carcinógeno humano en diferentes niveles. Y algunos de los niveles están dispuestos a subirlos recientemente. Luego es importante también ver qué opina Europa de todo esto, ¿no? El Consejo de Europa, en su resolución 1815, da una explicación, yo creo que bastante contundente, sobre la relación que existe entre salud y exposición a campos electromagnéticos, de tal manera que yo tendría en cuenta, visitaría la lectura de esta página y tendría en cuenta estos factores y sobre todo no dejaría de ver la conferencia de Alejandro Úbeda, que nos va a explicar muy bien en qué están basados todos estos criterios, por qué, cómo y de qué manera pueden afectar a la salud de las personas, y además no nos va a dejar ningún lugar a duda. O sea que invito a ver esa conferencia de forma muy especial. Luego, en los entornos interiores, en los ambientes interiores, también tenemos otros aspectos de carácter eléctrico, ¿no? En este caso serían electrostáticos. Estos se producen por materiales con capacidad triboeléctrica. ¿Esto qué quiere decir? Pues son materiales normalmente sintéticos, resinas, plásticos, que se utilizan para, bueno, pues para vestir suelos, paredes, encimeras, etcétera, en los diferentes espacios. Normalmente casi siempre se utilizan en espacios públicos porque son materiales que daban buen resultado, por lo menos estético y en precio, en estos espacios, ¿no? Oficinas inteligentes, etcétera. Y bueno, pues el problema es que cuando nosotros caminamos por estos materiales arrancamos electrones, eso es la triboelectricidad, ¿no? La capacidad que tienen esos materiales de perder electrones cuando nosotros caminamos sobre ellos. Eso genera una carga eléctrica importante de miles de voltios en nuestro haber, y en cuanto encontramos algo con una diferencia potencial muy diferente a la nuestra, bueno, pues vamos a ofrecer una descarga a partir de los 3.000 voltios de carga. Todos habréis experimentado estas descargas al salir de un coche, pero os puedo indicar que hay edificios, normalmente ese tipo de edificios que llamamos inteligentes, donde por otros factores añadidos, no solamente la triboelectricidad, sino la falta de conductividad eléctrica del aire, poca humedad por tener sistemas de aire acondicionado reciclando el aire o enfriando o calefactando el aire en el lugar, bueno, pues hace un aire mucho más resistivo, juntamos un material triboeléctrico que genera mucha electricidad estática y empezamos a sufrir este tipo de chispazos, que son muy desagradables y aún así no son tan problemáticos como otros factores que genera el estar en un ambiente electrostático cargado, como por ejemplo puede ser la fatiga visual, el cansancio crónico, que es una de las cosas que están demostradas que producen, sino además también estas hendiduras que están denominadas lipoatrofia semicircular y que aparecen por reequilibrios de campos eléctricos, tanto alternos como estáticos, a través de las personas que están ocupando un puesto de trabajo, y que normalmente esas descargas se producen pues, por un mobiliario cercano, una tornillería, una regleta, una forma de una silla. Este es un caso muy extremo de una persona, un varón que tiene una hendidura importante en su tejido adiposo por este tipo de descarga. Si vamos a lo que dicen los sindicatos que se encargan de la prevención laboral en este tipo de casos ambientales, ellos lo tienen muy claro. Es una enfermedad laboral, eso sí. Es una enfermedad laboral sin causa de baja médica, ya que este tipo de enfermedades no te impide seguir trabajando. Te impide como mucho lucir pierna en la piscina o en la playa cuando llega la temporada, pero el hoyito no te impide trabajar. Bien, pues esto es lo que puede llegar a producir en un aspecto eléctrico los materiales que utilizamos en la construcción.
En nuestro caso hemos podido llegar a ver casos bastante dramáticos y hemos tenido que actuar para poder modificar las condiciones ambientales de esos lugares, ¿no? Estas son de las pocas cosas que sí que se ven y sí que se notan sin ni siquiera una máquina. Los chispazos realmente se pueden sentir sin ningún problema. Otro de los problemas que ya conocemos de forma muy clara es la calidad ambiental en cuanto a los gases que hay en el aire, que hay en el ambiente, concretamente de nuestras ciudades, ¿no? Pero también en el interior de los edificios. Me gustaría hacer hincapié en el siguiente factor. Sabemos que los niveles de contaminación del exterior de los edificios normalmente suele ser de 2 a 5 veces superior en el interior de los edificios. Y esto lo hemos podido constatar en unos cuantos cientos de mediciones que llevamos realizadas ya dentro del desarrollo de nuestra profesión. Aquí podemos ver la boina de Madrid, esa contaminación que ha desaparecido pues recientemente por efecto del COVID, en cuanto desapareció el tráfico, desapareció la actividad de cierto tipo de industrias, pues hemos conseguido una ciudad completamente transparente. Antes de eso, ¿qué decía la OMS de esta contaminación ambiental? Bueno, pues la OMS reconoce que la contaminación del aire es un factor de riesgo crítico para las enfermedades no transmisibles, ya que se estima que es causa de una cuarta parte de todas las muertes de adultos por cardiopatías, un 25% de las muertes por accidentes cerebrovasculares y un 43% de las muertes por neumopatía obstructiva crónica y el 29% de las muertes por cáncer de pulmón. ¿Vale? Esto es mucho, es un nivel muy alto, o sea, un 24%, un 25%, un 43% y un 23% en estas diferentes enfermedades. Bien, aún así parece que nos cuesta mucho el mejorar el aire de nuestras ciudades. En ella podemos encontrar dióxidos de azufre, dióxidos de nitrógeno. Los dióxidos de nitrógeno concretamente son los responsables de este color parduzco de nuestra famosa boina madrileña, ¿no? El CO2 que surge también de la combustión del tráfico, etcétera, pero muy importante también, el CO2 también lo producimos nosotros con la exhalación. Entonces, es importante en los ambientes interiores cómo reciclamos o ventilamos el aire cuando somos muchas las personas que podemos estar trabajando en el interior de un edificio. Esto está regulado por norma, pero en nuestra experiencia encontramos muchas oficinas o lugares donde hay tanta gente y los sistemas de reciclado de aire no son lo suficientemente eficientes y se producen niveles de contaminación bastante altos, ¿no? Por estos gases. Luego tendríamos el monóxido de carbono, que bueno, pues hay detectores en todos los garajes, ¿no? Pero igual no los tenemos en nuestras viviendas, ¿no? Un gas que es inodoro, incoloro, que produce un sueño muy agradable, pero que además puede llegar a envenenarnos y a matarnos, ¿no? Importante, los sistemas de calefacción por combustiones de madera en el interior de los edificios también son importantes por la creación de dióxido de carbono. La ventilación es importante para regular el ambiente y luego tenemos también las emisiones de partículas a través de los humos y hollines, etc. Y ahí pasamos al material particulado, que también se encuentra pues, entre 2 y 5 veces por encima de los valores exteriores en el interior de los edificios. ¿Qué es el material particulado? Pues el material particulado es polvo que se genera pues, a través de la combustión, hollines, de procesos industriales o del tráfico. También se produce en acciones minerales de cantería o arrastre de polvo de ambientes muy secos. E incluso se producen en aerosoles procedentes de los mares y de los océanos, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos las partículas que normalmente medimos de forma más habitual, tendríamos las PM10, las PM2,5 y bueno, podemos hacernos una idea de cómo son de grandes. Si las comparamos en su tamaño con un glóbulo rojo, pues podemos ver, por ejemplo, que las PM2,5 pueden pasar al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo pueden hacer foco básicamente en cualquier órgano. De tal manera que aquellas enfermedades que he mencionado antes, que describía la OMS, se explican por la presencia de partículas muy finas que no solamente van a obstruir las vías respiratorias, como puede ocurrir con las partículas PM10, sino que además pueden pasar directamente a nuestro
torrente sanguíneo y distribuirse por cualquier órgano, haciendo la carga tóxica necesaria en este. Bien, si lo comparamos además con el tamaño de una bacteria, pues podemos ver que además hay ciertos tamaños de partículas que pueden ser como aeronaves, ¿no?, para poder transportar estos microorganismos que pueden afectar a nuestra salud de forma directa. O sea, un ambiente muy limpio en cuanto a nivel de partículas, es un ambiente muy limpio en cuanto a nivel de microorganismos. Por lo tal, nos llevaría consecuentemente al actual coronavirus, el COVID-19. El COVID-19, si podemos observar el tamaño que tiene, pues podría ir cargado perfectamente desde una partícula 2,5 a una partícula PM10. Y si entramos en esos tamaños, bueno, pues el polvo, la contaminación de las ciudades, el ambiente sucio, realmente puede ser uno de los factores de contaminación y de distribución del COVID, manteniéndolo más tiempo en suspensión en el aire. Este sería el tamaño de partícula que filtran las mascarillas que estamos empezando a utilizar bueno, pues para protegernos del COVID. Si vemos esta escala de tamaños, podemos entender muy bien que si esta mascarilla es capaz de protegernos de partículas de ese tamaño, nos puede proteger de un montón de cosas más, no solamente del COVID, sino de bacterias y de ciertos niveles de material particulado que estarían en el ambiente, ¿no? En todo caso, aplicamos soluciones en el interior de los edificios con sistemas de filtrado y de purificación para conseguir ambientes limpios, libres de carga de estos materiales. Otro de los factores que podemos encontrar en la calidad del aire serían también los químicos, en este caso un gas como el formaldehído. Un gas como el formaldehído se suele encontrar por la presencia de maderas. Normalmente se utiliza en las colas de adhesivos y en los materiales de barnices y en los disolventes de los barnices de materiales como la madera, ¿no? Aquí podemos observar un parquet, concretamente de 1963, que a día de hoy pues, sigue emitiendo unos niveles de formaldehídos tan altos que un técnico de laboratorio durante 30 minutos tendría prohibido estar expuesto a esos niveles. No obstante, conocemos personas, la persona que es dueña de este suelo, por ejemplo, vive a niveles infinitamente mayores durante las 24 horas del día cuando está en su apartamento. Lo vamos a encontrar en tratamientos de barnices de urea-formol como suelos como este, pero también en los barnices que se han utilizado para mobiliarios clásicos de este estilo, como el que estamos viendo. Normalmente se utilizan materiales tradicionales y que, consecuentemente, van a estar generando emisiones tóxicas al ambiente durante mucho tiempo. No todos, pero para eso existe la medición. O sea, todo hay que medirlo para poderlo valorar. No todos los suelos de madera ni no todos los muebles de madera de repente nos vamos a encontrar con este tipo de problemas. Y es más importante, enseguida pensamos en los muebles de IKEA. Los muebles de IKEA no tienen emisiones de compuestos orgánicos volátiles a su entorno. Aquí tenemos un ejemplo curioso de una casa que se rehabilitó con criterios de bioconstrucción y de salud ambiental en todos sus criterios, ¿no? No obstante, al final, después de haber cuidado del tratamiento de las maderas, suelos, pinturas, etcétera, contaminación electromagnética, geofísica, todo se tuvo en cuenta aquí. Se introduce al final de la obra con el mobiliario un maravilloso piano de cola. El piano de cola tiene una fabricación muy tradicional y normalmente utiliza barnices de urea-formol para sus acabados. Las mediciones que estamos ejerciendo aquí del formaldehído que había en el ambiente superaba con creces aquellos valores que fuesen adecuados para poder tener una buena salud, ¿no? Es un tóxico realmente importante. Otro factor de riesgo ambiental muy importante sería el gas radón. El gas radón es un elemento natural. Aquí José Luis Gutiérrez os va a hacer una introducción fantástica sobre este factor de riesgo. Pero bueno, daros a conocer que es un gas que sale de la tierra, normalmente de minerales como el granito, que suelen tener trazas importantes de uranio y torio en su contenido, y que la descomposición de este uranio, pues hay un momento en el que se convierte en un elemento gaseoso
que se llama radón. Por ser gaseoso tiene la capacidad de salir del terreno e entrar en el interior de los edificios. La OMS lo considera como la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón después del tabaco. O sea, si quitásemos el tabaco sería obviamente la primera. Pero esto lo va a describir muy bien José Luis y os va a hacer una especificación muy adecuada sobre el gas radón. El gas radón, como se explicará, no es un factor de riesgo en la naturaleza. El factor de riesgo es artificial, ya que ese gas queda capturado en la edificación. Cuando construimos un edificio, generamos una serie de volúmenes, de espacios y unas circulaciones de aire entre el terreno y el interior del edificio, pues que va a propiciar el que los niveles de gas radón se puedan acumular con mucha facilidad dentro de los edificios. Y ahí es donde se convierte en un factor de riesgo. Luego tenemos otros factores que son de carácter biológico. Microorganismos como hongos, levaduras, bacterias y últimamente pues, han hecho más famosos la presencia de virus. Aquí en esta imagen podemos observar una colonia de Legionella que normalmente pues prolifera en las bandejas de agua de las unidades de tratamiento de aire pues de grandes edificios como hospitales, centros comerciales u oficinas, ¿no? Bien, normalmente hay que hacer controles periódicos de estas instalaciones para evitar que haya contaminación por este tipo de agentes, ¿no? Y luego, de forma más habitual, pues en un hogar sí que podemos encontrar por diferentes condiciones del ambiente, pues contaminaciones pues, por hongos y levaduras que sí que harán presencia pues, por condensaciones o acumulaciones de humedad o humedades montantes, ¿no? en las diferentes partes de la casa. Aquí podemos ver pues, la captación o el análisis de estos agentes pues, con unas placas Rodack, algunas por absorción de aire del ambiente y otras por contacto en el interior de las máquinas de ventilación, o sea, de las unidades de tratamiento de aire, en un edificio de oficinas concretamente, y luego los cultivos que nos van a mostrar la presencia de los diferentes microorganismos que pueden estar ejerciendo un efecto sobre la salud de las personas que van a respirar ese ambiente. En cuanto a los hongos, puede ser por contacto, podemos encontrar muchas afecciones respiratorias por los problemas que ejercen estos microorganismos en el ambiente de los espacios interiores, ¿no? Otra vez volvemos a la limpieza, volvemos a la purificación del aire, volvemos otra vez a la calidad de la ventilación. En definitiva, es un factor de higiene importante que va a afectar sobre nuestra salud. Otro factor en el ambiente, no menos importante, sería el ruido. Normalmente no es la función que más solemos medir o sobre un aspecto en el que aplicamos mitigaciones en el desarrollo de nuestro trabajo. Pero muchas veces sí que encontramos que el factor principal del problema de salud que encontramos en el lugar pues es el ruido. El ruido no es muy difícil de explicar, este sí que no es un factor invisible, es un factor completamente sensible, que se puede percibir por los sentidos y que bueno, pues, genera principalmente malestar, rabia, estrés. O sea, es un factor estresante de forma clara por un factor ambiental que podemos percibir de forma muy clara, ¿no? Y bueno, pues sabemos que aparte de la molestia continuada que puede provocar, pues ese torrente hormonal, ¿no? con factores de rabia y de estrés en nuestro organismo, pues puede desembocar, hay muchos estudios ya que lo demuestran, en factores de problemas cardiovasculares como elevación de la tensión, provocación de ictus, influencia en accidentes cardíacos, etc. O sea, la calidad del ambiente no puede prescindir de un factor tan importante como es el ruido del ambiente.
Y por último, y no menos importante, la calidad de la iluminación, porque la iluminación es un factor que realmente tiene una importancia, vamos, digamos que es el broche de los lugares. Puede hacer que un lugar sea muy confortable o todo lo contrario, ¿no? Puede darle un ambiente cálido o un ambiente completamente frío y maquinal. Lo que es importante en los aspectos de calidad, que se pueden, de calidad de la iluminación, que se pueden manejar casi como un arte, ¿no? Pero bueno, también hay normativas en cuanto a la calidad y a la cantidad de iluminación que necesitamos para, por lo menos, mantener en un ambiente laboral. Bueno, pues ahí sí que se hace importante cosas tan claras como la cantidad de luz, si es mucha o si es poca para poder realizar un trabajo o para poder sentirnos confortables. Y en otro caso también el parpadeo, ¿no? El ruido, las frecuencias que pueden generar muchas de las luminarias que están trabajando, sobre todo en espacios profesionales, donde un parpadeo excesivo de ciertas luminarias pueden convertirse en un factor de estrés realmente claro en el interior de los ambientes, ¿no? Bien, pues con esto hemos hecho un repaso a básicamente casi todos los factores. Podríamos entrar en detalles en cada uno de ellos, porque existen muchos matices y existen muchos detalles en cada uno de los ambientes, de los factores ambientales que he descrito anteriormente, ¿no? Pero bueno, es una presentación para que podáis conocer cuáles son. Conociendo todos estos factores desde nuestro trabajo como expertos profesionales en salud ambiental, observamos cómo un análisis de salud ambiental resulta una herramienta de prevención y ayuda al diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades. Aquí podréis ver la conferencia de Pilar Muñoz Colero, en la que como médico especializada en la calidad del ambiente en espacios interiores, os puede dar muchas referencias de cómo ese ambiente afecta directamente a la salud de las personas y cómo en el desarrollo de nuestro trabajo muchas de las veces conseguimos encontrar ese factor que está empeorando la calidad de vida de esa persona o directamente podemos encontrar ese factor que está influyendo directamente sobre la salud de la persona afectada en el lugar en el que vive, en el lugar en el que trabaja. Me gustaría mostraros para finalizar que también podemos diseñar desde cero. O sea, hemos estado viendo hemos estado viendo los factores de contaminación ambiental en los espacios interiores. Hemos visto que teniéndolos en cuenta, pues podemos mejorar la salud de muchas personas. Pero si los tenemos en cuenta desde cero, desde el origen, desde el diseño del proyecto, podemos garantizar perfectamente que esos agentes sean siempre invisibles y que no haya ningún problema de salud en el futuro ni molestias por el uso de esos espacios. Empezando desde cero, aquí os muestro una imagen de mi compañero José Miguel y yo, pues en la marcación de las áreas geofísicas de una parcela. Estamos desde el origen para ayudar al estudio de arquitectura en el diseño de la vivienda para ubicar en el mejor espacio el inmueble. También estamos haciendo aquí unas mediciones electromagnéticas en un solar urbano para que los arquitectos puedan diseñar un edificio que no sufra de los efectos de la geofísica del lugar y de los entornos electromagnéticos artificiales que hay en el sitio. Lo mismo también la contaminación atmosférica que pueda haber en el presente lugar. Aquí tenemos un espacio muy natural donde la contaminación atmosférica no pasará más allá de la presencia de garradón del terreno, pero aquí estamos en un ambiente urbano, en el centro de Madrid, donde los niveles de contaminación ambiental son tan claros como la boina que hemos visto anteriormente. Os enseño algunos de los ejemplos constructivos que Iñaki os presentará en su presentación, en la clase que va a dar, porque son obra de él. En todos hemos participado como instituto para desarrollar y estudiar todas las necesidades en la salud de las personas que van a vivir en estos edificios. En este caso es un edificio que está construido dentro del casco de Madrid, muy cerca de dos carreteras importantes, entre la M30 y la antigua carretera de Andalucía. Es un edificio construido al 100% en madera y bueno, se han tenido en cuenta todos los criterios de salud ambiental que hemos manejado antes. Incluso, como se va a construir el edificio en el interior de una ciudad que habitualmente suele estar muy contaminada, se van a incluir también la posibilidad de que ese aire
pase anteriormente por un sistema de purificación y de tratamiento para garantizar en los peores días una mejor calidad del aire. Y aquí me gustaría enseñaros pues, una de las obras que también nos presentará Iñaki, de la cual nos sentimos muy orgullosos, que es las oficinas de Triodos Bank en Málaga. Bueno, pues el edificio es bonito, podemos ver aquí algunas fotografías del interior. Aquí se han aplicado todos los criterios de salud ambiental que hemos visto anteriormente. Y este es el resultado de la obra. Pero más allá del resultado de esta obra, sí que me gustaría contar esto, ¿no? En el 2017, esta obra se presentó al concurso de arquitectura internacional de la revista en Arquitectura Construcción 21. La obra quedó en primer lugar en los premios españoles en la categoría de salud y confort. Y posteriormente se presentó a la edición internacional y quedó esta obra en segundo lugar en la misma categoría, después de un edificio chino de cerca de 2.000 metros de superficie. Bueno, no conocemos bien el edificio chino, pero sí que conocemos el edificio en el que estuvimos trabajando y bueno, podemos garantizar que el ambiente en este interior cumple gratificantemente todas las expectativas de nuestro instituto. Para cerrar, me gustaría enseñaros esta otra obra que también os la presentaré Iñaki, es la renovación de las últimas oficinas, las nuevas oficinas de Greenpeace en Madrid. Aquí estamos haciendo las comprobaciones de la aplicación de nuestros criterios de salud, midiendo contaminación electromagnética de alta frecuencia. José Miguel está midiendo partículas. Aquí estamos midiendo campos electromagnéticos de baja frecuencia. José Miguel está midiendo formaldehído y también está haciendo un barrido de aldehídos con captadores pasivos. Y bueno, pues este es el resultado de la entrada de las oficinas y también podemos decir que en la edición de los mismos premios del año 2017 esta obra quedó ya no en primer lugar solamente a nivel nacional, sino que además en la edición internacional pues bueno, pues también quedó en primer lugar. O sea que es uno de los referentes a día de hoy sobre la aplicación de los sistemas y de los criterios de salud ambiental en el recurso de una buena edificación que sea respetuosa con el medio ambiente y que sea respetuosa también con las personas que trabajan y viven en estos edificios. Algunas imágenes más. Y pues daros las gracias pues, por haber estado en esta conferencia y simplemente invitaros a que conozcáis mejor la salud ambiental y que bueno, pues disfrutéis de las siguientes ponencias que seguro que van a ser muy interesantes.